Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 20 de junio de 2019. Calendario económico, comenzamos el día de ayer, reunión de la Fed, ratificó lo que el mercado estaba anticipando, lo que específicamente lo que los operadores estaban deseando. Más adelante ampliaremos esta información. En Argentina se confirmó contracción de casi 6% del PIB durante el primer trimestre del 2019, muy mala noticia, obviamente, para lo que ha venido esperando o anticipando la campaña de reelección del presidente Macri. Y por otro lado, en Brasil se confirmó la expectativa de que el Banco Central mantuviera la tasa de referencia inalterada. En la sección de renta fija ampliaremos esta información. Con respecto a Japón, también tuvimos decisiones de política monetaria y esta madrugada continuaron haciendo declaraciones o realizando declaraciones diferentes miembros del Banco Central de Europa. Tuvimos cifras en el caso del Reino Unido con ventas minoristas contrayéndose un poco menos fuerte de lo que el mercado había anticipado, pero igual en terreno negativo. También tuvimos indicadores en Inglaterra sobre la tasa de referencia. Se reunió el Banco Central de Inglaterra también sin cambios en su política monetaria. Y en los Estados Unidos se han dado a conocer en este momento las cifras de solicitudes iniciales de subsidios al desempleo, mostrando que el mercado laboral, en teoría, en este momento se mantiene robusto, con solicitudes iniciales de solamente 216,000. De todas maneras, recuerden que el anterior mes tuvimos una muy mala sorpresa desde el punto de vista de generación de empleo, así que hay que esperar los datos para ver si esa noticia tan negativa del mes de mayo es un tema circunstancial o en caso contrario ya empieza a mostrarme una nueva tendencia. Con respecto a los indicadores que hacen falta para el día, tenemos indicadores líderes en los Estados Unidos con una expectativa muy plana del mercado, luego de una fuerte contracción, luego de un estancamiento del anterior mes, continúan el mercado anticipando un dato muy plano para esta ocasión. En Colombia tenemos expectativas sobre lo que es la balanza comercial, la del tema de exportaciones e importaciones, donde hay una expectativa de que se reduzca ese déficit presentado del mes de marzo para que descienda de 760 millones de dólares a algo más, a 500 millones de dólares. De todas maneras, esta es una de las razones por las cuales el dólar en Colombia se ha venido fortaleciendo durante este año, además de las tensiones internacionales, tiene que ver con un desbalance comercial más fuerte durante los últimos meses. Estados Unidos realizará emisiones de títulos sin acción con vencimiento a 5 años por cerca de 15 billones de dólares. Tenemos datos de inflación ya hacia el cierre del día en Asia, específicamente en Japón, donde la inflación, recuerden que está a niveles muy bajos, 0.9% inflación actual, esperan a niveles del 0.7%. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo, pues sin duda la noticia de la jornada fue el día de ayer con respecto a la Reserva Federal. Recuerden que el mercado había estado anticipando la eliminación del término de paciencia. Efectivamente, esto fue lo que se conoció a la 1 de la tarde. Cuando uno busca el comunicado de prensa, en ese momento pues ya no hace ningún tipo de referencia a la paciencia. También afirmó que la inflación de corto plazo estaba por debajo de su objetivo. Y sí, había algunas referencias sobre la dinámica económica que no fueron muy puntuales, muy dicientes en el comunicado de prensa. Sin embargo, media hora después, sí tuvimos las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, donde se confirmaba que ya había cambiado el sesgo de la entidad, de un sesgo de estabilidad hacia un sesgo de posibles reducciones de tasas de interés. Con respecto a lo que se dio a conocer a la 1 de la tarde, también muy importante la revisión a las proyecciones. El crecimiento no tan afectado para este año, sí más bajo para el próximo año. Desde el punto de vista de la sorpresa que recibió la Reserva Federal con un buen dato de crecimiento del primer trimestre, la misma entidad dice que las razones de ese buen crecimiento pueden que no sean sostenibles. Esas sorpresas tuvieron que ver con el tema de comercio exterior. Recuerden que China reinició sus compras de productos agrícolas de Estados Unidos durante ese periodo y eso les ayudó desde sus cifras externas, eso mejoró el crecimiento en los Estados Unidos, así como un tema de inventarios. Sin embargo, la Fed resaltaba que el tema tal vez más fundamental de largo plazo, que tiene que ver con las inversiones de las empresas y con el consumo de los hogares, pues no eran tan alto en términos de dinámica y de hecho el tema de las empresas les preocupaba un poco. Y acá hizo una clara referencia hacia lo que es la guerra comercial. Recuerden que nosotros en algunos comités afirmábamos que tendría que aprovechar este momento para atacar de alguna manera a la administración Trump, responsabilizarla de lo que estaría ocurriendo hacia futuro con la economía estadounidense y no llevarse
todo el mal crédito que estaba realizando el presidente Trump en contra de la organización y del presidente de la Reserva Federal como tal. Esto efectivamente ya lo empezamos a ver, aunque no hablan explícitamente del presidente Trump en las declaraciones de Powell. Él se dice y culpa explícitamente a la guerra comercial sobre los riesgos futuros que tiene la economía estadounidense. Si bien es cierto, actualmente el mercado laboral está muy bien, para Jerome Powell, él todavía no hizo referencia al último dato de generación de empleo, él habla como en términos generales. Dice que esta parte de la confianza de los empresarios puede ser ese canal de transición por el cual la guerra comercial termina afectando el crecimiento en los Estados Unidos y que por eso varios miembros de la Fed ya están diciendo que tal vez lo más conveniente hacia futuro sería reducir la tasa de interés. Recuerden que en el último comunicado de prensa lo que nos habían dicho era que la tasa se iba a mantener inalterada, el mercado seguía apostando a 2 recortes de tasas, incluso algunos 3 recortes de tasas, pero la mayoría de miembros de la Fed decía que había que mantener la tasa inalterada. Pues bien, en el nuevo diagrama de puntos que veremos en la sección de renta fija, lo que estamos viendo es que ya casi la mitad de los miembros de la Fed están diciendo que es necesario reducir la tasa de interés, al menos en una ocasión. La mayoría de estos miembros dice que hay que reducir la tasa de interés 2 veces este mismo año. Y de alguna manera esto también pues refrendó la expectativa del mercado. Ayer, como ustedes vieron, nuevos máximos de negociación para los mercados de referencia en todo el mundo. Estados Unidos y Europa, digamos, con este viento de cola a favor que le estaría dando los bancos centrales. Pero desde el lado económico, sin duda, pues todavía no estamos recibiendo esos beneficios. Esto se va a demorar un poco. Dentro del comunicado de prensa, solo un miembro de la Fed se apartó de la decisión de mantener la tasa de referencia inalterada. Ese miembro es James Bullard, presidente de la Reserva de San Luis. James Bullard defendía la idea de hacer el recorte de manera inmediata. Entonces, digamos que si vemos el componente del comunicado de prensa, nos muestra que en un 80% se refrendó las expectativas del mercado. Muchas veces he tenido decepciones entre lo que comunicaba la Fed y lo que el mercado estaba deseando o esperaba. En esta ocasión creemos nosotros que se refrendó casi en su totalidad esas expectativas. Ahora, entrando a la parte de como de las cifras o de lo que son los datos económicos que han venido generando esa preocupación sobre la tendencia futura o la dinámica futura del crecimiento mundial, tenemos ya declaraciones del gobierno chino. Recuerden que el presidente Trump sorprendió al mundo en el día del lanzamiento de su campaña de reelección diciendo que habían estado hablando amigablemente nuevamente con China y que iba a haber acercamiento en esas negociaciones. China, a través de sus diarios oficiales, ha sido explícita diciendo que ellos no van a moderar o van a aceptar todas esas pretensiones de Estados Unidos y que iban a negociar muy tranquilamente un posible acuerdo comercial, pero bajo unas bases muy estrictas para ellos, así como de alguna manera mostrando que, o tratando más bien de anticipar que cualquier declaración del presidente Trump, como lo hizo ya en los pasados meses, no vaya de alguna manera a desviar la interpretación de los inversionistas de lo que verdaderamente China estaría dispuesto a aceptar. Esto por un lado. Y por otro lado, tuvimos temas de comercio, el Senado en México, de acuerdo a esas reglas que tienen las leyes en este país, es el único responsable de refrendar o no los tratados de libre comercio. Bueno, no solamente los tratados de libre comercio, sino cualquier tema sobre política exterior. Entonces no tiene que entrar aquí la participación de la Cámara Baja, en el caso mexicano, y ayer mismo el Senado con 114 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones, ratificaron el nuevo acuerdo comercial que había firmado ya desde el año pasado Estados Unidos, Canadá y México. Paso, pues después de haber conocido esta información, el presidente Trump entró a presionar nuevamente a su Congreso. Recuerden que nosotros hemos insistido que el principal freno a la refrendación de este tratado no está en México, no está en Canadá, sino está dentro de la Cámara de Representantes, que es dominada por los demócratas en los Estados Unidos y que está opuesta a darle cualquier victoria al presidente Trump. Pues bien, el presidente Trump está fustigando ahora a la Cámara de Representantes diciendo que se muevan lo antes posible, que México demostró su claro apoyo a ese tratado que es mucho mejor que el anterior y que él esperaba que los políticos en Estados Unidos trabajaran para el beneficio de los Estados Unidos. Nosotros creemos que esto no va a ser así, esto no se va a mover, pero bueno, por lo menos México ya refrendó, más adelante vendrá Canadá y pues vamos a quedar con la cuestión estancada en la Cámara de Representantes, así que vamos a estar viendo en temas de comercio 3 temas hacia futuro. El primero, la inacción de la Cámara de Representantes, que no da su brazo a torcer. El segundo, las negociaciones de Estados Unidos con China, que ya va a decir, no, oiga, nosotros no vamos a aceptar todo lo que nos están pidiendo, pero nos vamos a sentar a negociar. Y tercero, la idea de Trump de llevar esta guerra comercial contra Europa, contra Japón y contra todos los que él sienta que está teniendo un comercio injusto de Estados Unidos. Así que
Si es por temas de solución de esta parte comercial que ha sido causada por el mismo presidente Trump, no vemos ningún tipo de camino rápido para que nos ayude. Tal vez lo que estamos viendo ya en los mercados es que los que nos están ayudando son los bancos centrales que están cambiando su postura monetaria o anunciando sesgos bajistas de tasas de interés para darle confianza a los inversionistas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P mantiene su buena racha, favorecido por las declaraciones de la Reserva Federal, donde cabe recordar que mantuvo inalterada la tasa de referencia en línea con lo esperado por el mercado, aunque sin embargo lo que genera mayor optimismo es que abre la puerta para empezar a reducir la tasa de interés a lo largo del año. Según el dot plot, 8 de los 17 miembros de la Reserva Federal esperan reducciones en el 2019. 7 esperan reducciones de 50 básicos y una reducción de 25 puntos básicos, lo cual ha venido impulsando los mercados. También se estima que la primera sería en el mes de julio. Por el lado de futuros, los futuros siguen ganando valor el día de hoy, favorecido por estas declaraciones de la Reserva Federal, donde también muestra preocupación por el lado de crecimiento. En cuanto al comportamiento del dólar, en línea con las declaraciones de Powell del día de ayer, el dólar se debilita fuertemente. También tiene en cuenta la actualización del dot plot mencionado anteriormente. También destacar que la jornada del día de ayer se reunió el Banco Central de Japón, teniendo en cuenta el yen se valoriza ante las decisiones de la política monetaria, mantener inalterada la tasa de referencia en menos 0,1%, donde como tal se busca seguir reactivando la economía en medio de un entorno difícil, teniendo en cuenta todo ese tema de la guerra comercial. La libra esterlina mantiene un buen comportamiento, donde las ventas minoristas fueron en línea con lo esperado por el mercado, es decir, se contrajeron a 0,5% en línea con lo esperado. Por otra parte, Estados Unidos y China reavivan las conversaciones comerciales generando mayor optimismo, aunque teniendo en cuenta lo anterior, según medios estatales chinos, es poco probable que las próximas conversaciones con Estados Unidos resuelvan inmediatamente los desacuerdos que tienen esos dos países. Eso como tal podría reducir el optimismo por el lado de un acuerdo comercial. Eso fue todo desde el punto de vista de divisas. Los dejo con commodities con Daniel. Bueno, en commodities ayer ya Goldman Sachs nos había dicho que el cambio de postura de los bancos centrales iba a ser propicio para las materias primas. Nosotros hemos visto que declaraciones de la Reserva Federal refrendan esa idea y puede verse, digamos, de alguna manera recuperaciones en la mayoría de productos. Al mismo tiempo, el tema petrolero, bueno, esta madrugada veía cómo las tensiones estaban escalando. La Fuerza Armada iraní había derribado un dron militar estadounidense. Esa Fuerza Armada iraní dice que ese dron estaba en espacio aéreo de este país, mientras que las Fuerzas Armadas que estaban en espacio aéreo internacional. Así que estas tensiones han venido creciendo y es una razón más por la cual hoy vemos en el precio del petróleo un escalamiento del 4% del precio del WTI, 3% del precio del Brent, ayudando, digamos, a esta euforia de los mercados accionarios. Entonces el sector petrolero muy probablemente hoy tenga una muy buena dinámica porque está empujado por dos frentes. El primer frente, el de los bancos centrales, y el segundo frente, la valorización del petróleo por esas tensiones de tipo pues, geopolítico entre Irán y los Estados Unidos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Por el lado de inventarios de crudo, de la AIE, esto muestra una contracción de 3,1 millones de barriles, mientras que el mercado espera una contracción de cerca de 1,3 millones de barriles. Y por el lado de existencia de gasolina, se contrajo 1,7 millones de barriles, mientras el mercado esperaba una expansión de 1 millón de barriles. Como tal, eso generó presiones al alza sobre los precios del crudo, también impulsado por las declaraciones de la Fed. Los dejo con renta fija internacional con Daniel. Listo. En renta fija, como ustedes pueden ver, la situación de tasas continúa siendo interesante, cada vez más bajas esas tasas de interés refrendadas por lo que habíamos visto de la Reserva Federal. Tasas a 10 años en los Estados Unidos en un 2%, nuevo mínimo desde septiembre de 2017, totalmente justificado por el cambio de mensaje del Banco Central en los Estados Unidos. En Europa también hemos tenido
descensos en la mayoría de plazas en términos de tasas de descuento, nuevamente los bonos alemanes alcanzando esos mínimos que vimos durante esta semana, menos 0.32, menos 0.33% para los títulos con vencimiento a 10 años, los bonos franceses, bien, con unas tasas de negociación pegadas al 0%, en la historia solo esto había ocurrido hacia 40 años aproximadamente, es decir, que ni siquiera en el peor momento que tuvimos en el año 2016, cuando el Banco Central Europeo tenía su política monetaria en su mayor, digamos, esplendor, se llegó a registrar este nivel de tasas para los bonos franceses. Así que lo que estamos viendo en este momento es un resurgimiento de esas expectativas de los inversionistas de una irrigación ilimitada de liquidez en diferentes mercados, específicamente pues, en los principales mercados del mundo. Con relación a los Estados Unidos, tal vez lo que más nos ha llamado la atención es lo que tiene que ver con el diagrama, el gráfico de puntos y de cómo evolucionó ese gráfico de puntos para el cierre de este año 2019. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos en las últimas dos líneas de la gráfica cómo se modificaron esas apuestas entre marzo 2019 y junio pues, del año 2019. Como ustedes pueden ver, en la reunión de marzo teníamos cerca de 2 miembros de la Fed esperando 2 incrementos de tasas, 4 miembros de la Fed esperando un incremento de tasa y la mayoría de miembros de la Fed, más o menos, estamos hablando de unos 11 miembros de la entidad esperando estabilidad. Esa estabilidad había sido el gran mensaje de la última reunión, el tema de la estabilidad, aunque no era un tema de consenso. En esta ocasión lo que hemos visto es que solo tenemos un miembro de la Fed, no sabemos en este momento quién es de todos esos 18 miembros que hay, que está esperando incremento de tasa de interés. Tenemos que cerca de 8 miembros de la entidad esperan estabilidad y el resto, más o menos otros 8 miembros aproximadamente, esperan al menos un descenso de tasa de interés. Es decir, es un cambio muy fuerte de mensaje de la Fed. De hecho, lo que ustedes observan es que luego del grupo mayoritario de mantener la tasa inalterada, el otro grupo grande cree que va a haber 2 reducciones de tasas de interés por parte de la entidad de aquí hasta que cierre el año y por eso el mercado ha reforzado su idea de que en la próxima reunión, la reunión de julio, estaban mencionados de la semana pasada, iba a poder ser la primera reunión de recorte de tasas de interés. Obviamente todo dependerá de lo que venga en datos del mercado laboral. Si tenemos un nuevo dato por debajo de los 120.000 puestos de trabajo de generación de empleo, muy probablemente entonces esto incremente la probabilidad de que la Fed realice este cambio. El presidente Trump, como ustedes bien saben, ha venido fustigando de manera constante al presidente de la Reserva Federal. Ayer se le preguntó si él iba a renunciar y él dijo y ratificó nuevamente que él va a durar sus 4 años de periodo, que él espera cumplirlos pues hasta el último día común y corriente. Entonces, digamos que acá vamos a continuar observando estas presiones. El presidente Trump sigue criticando al Banco Central Europeo porque él va a bajar la tasa de interés, se mostró inclinado a reducirla para ayudar a su economía. Desde el punto de vista de análisis económico es totalmente coherente el mensaje del Banco Central Europeo, teniendo en cuenta que Europa está creciendo menos que los Estados Unidos en este momento. Tiene nada que ver con manipulación de la moneda, pero pues el presidente Trump en campaña puede decir todas estas cosas. Recuerden que en la época del año 2016 criticó a Janet Yellen por robarle a los ahorradores teniendo tasas de interés extremadamente bajas. Ahora está criticando a Jerome Powell por tener tasas extremadamente altas que está generando una pérdida de competitividad de los Estados Unidos frente a Europa. Es decir, por cualquier lado el presidente Trump acusa a otros de lo que pueda estar ocurriendo en la economía sin asumir que puede ser responsabilidad de él con algunas decisiones como en este tema de la guerra comercial. Aunque la Fed no habló explícitamente que el culpable era el presidente Trump, sí habló de manera insistente de que su cambio de sesgo en política monetaria obedece principalmente a esos posibles riesgos derivados de una guerra comercial que todos sabemos quién ha generado esta guerra comercial. Con respecto a otros eventos en el mercado de renta fija, también es llamativo una información que veíamos el día de ayer del Banco Central Europeo. Algunos mencionaban que esas declaraciones de Mario Draghi no estaban siendo respaldadas por todos los miembros del Banco Central Europeo, que de hecho en la última reunión solo se medio tocó la idea de reducir la tasa de interés porque la postura todavía sigue siendo muy indecisa. Sin embargo, lo que hemos visto durante las últimas horas es que el vicepresidente del Banco Central Europeo refrendó lo que dijo Mario Draghi y tenemos otro miembro del Banco Central Europeo, del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Olli Rehn, que también decía que ellos van a actuar en caso de que sea necesario. De hecho, no dijeron en caso de que sea necesario actuar. Olli Rehn fue más allá, dice que si no hay mejora en la dinámica económica, ellos van a ser más flexibles monetariamente. Recuerden que lo que dijo Mario Draghi es que si era necesario, ellos van a actuar. Lo que está diciendo Olli Rehn es, si no mejoran las cosas, nosotros actuamos.
Él está diciendo que básicamente ya tienen las condiciones del Banco Central Europeo para que inicien un programa de estímulo monetario más agresivo del que tienen implementado actualmente. Así que esto también está ayudando a los mercados accionarios a pensar que en el futuro va a haber liquidez y con mayor liquidez va a ayudar a que se valoricen los diferentes activos. También vimos el Banco Central de Japón el día de ayer, como veíamos, no modificó su postura monetaria, pero también resaltó los riesgos que hay derivados sin duda del tema de comercio. Recuerden que Japón depende mucho de las exportaciones. Hemos tenido datos negativos sobre temas de exportaciones durante los últimos meses para este país y por eso la postura del Banco Central japonés también alineándose con el Banco Central Europeo y con la Reserva Federal. Así que en este momento tenemos un viento de cola muy favorable para los activos de riesgo. Tenemos valorizaciones de acciones, valorizaciones de materias primas, debilitamiento del dólar y valorización del tema de renta fija por expectativas de mayor liquidez futura. América Latina, tuvimos al Banco Central de Brasil tomando su decisión de política monetaria inalterada. Ellos destacaron que la economía tenía serios riesgos por la no aprobación de las reformas estructurales. Llevamos ya varios meses del gobierno de Bolsonaro. Todavía no vemos que la reforma pensional tome forma en el Congreso. Recuerden que la semana pasada hablamos que había estrés porque había críticas directas del ministro de Economía hacia el comité de aprobación de esta reforma pensional y esas críticas pues no ayudan en nada a que se mantengan buenas relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. Y también el Banco Central de Brasil afirmaba que reconocía que de corto plazo se había estancado la economía, pero que esperaba que gradualmente se fuera retomando ese ritmo de crecimiento. Recuerden que los economistas están esperando 3 recortes de tasas de interés en Brasil, es decir, en el mundo en general está cambiando sus expectativas sobre bancos centrales y esto le está ayudando de corto plazo a las acciones. Esto es todo por el día de hoy en el Auto Internacional. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Buenos días, Fedesarrollo publicó el día de ayer el índice de confianza al consumidor para el mes de mayo. Este se ubica en menos 5%, teniendo una mejora con respecto al mes anterior de alrededor de 4.5 puntos porcentuales. Sin embargo, pues consideramos que sigue siendo un indicador negativo, dado que el anterior año pues este se ubicaba alrededor de 9% en terreno positivo. Aún así, pues igual estuvo un poco por encima de lo que esperaban los analistas de alrededor del menos 7%. Esta mejora se dio principalmente por un mejor desempeño en el índice de condiciones económicas. Por otro lado, Richard Francis, el director de Fitch para América Latina, en un foro que se realizó en el día de ayer en Bogotá, comentó acerca sobre algunas situaciones con respecto a la economía colombiana, entre algunas menciones destacadas. Dijo que los cambios en la regla fiscal afectaban la credibilidad, ya que no ha sido la primera vez que el gobierno modifica como tal su regla fiscal. Por otro lado, y muy en línea con esto, decía que las ventas de los activos que planea hacer el gobierno no son una fuente de ingresos sostenible, por lo que el gobierno tendría que tomar medidas adicionales para aumentar sus ingresos, posiblemente una nueva reforma tributaria. Por otro lado, con respecto a sus pronósticos de crecimiento, esto lo sitúa en 3.3% para este año y 3.5% para 2020, un escenario bastante positivo, optimista para nosotros en realidad y para los analistas en general que esperan el 3.1% para este año. Con respecto a déficit de cuenta corriente, ellos que este se sitúe en 4.2% y por eso no le creen como tal a los pronósticos que tiene el gobierno actualmente. Entre los riesgos que ven en la economía les preocupa sobre todo el nivel de reservas internacionales, dado que además que el Banco de la República pues frenó como tal su programa y el menor recaudo tributario que se daría en 2020, además de la desaceleración que ha tenido la economía mundial que podría afectar como tal a la dinámica del país. Finalmente, pues el analista mencionó que es poco probable que el país pierda su grado de inversión. Hay que recordar que estamos 2 grados por encima, 2 nodos por encima de lo que es el límite del grado especulativo con el grado de inversión. Sin embargo, pues podría haber una baja de calificación al primer nodo de grado de inversión como tal, si no se cumplen como tal los pronósticos que ellos están esperando para este año. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales.
El Colcap mantiene un buen que se sigue valorizando, favorecido por el comunicado de la Reserva Federal, aunque se mantuvo por debajo de los 1.550 puntos. Por el lado de volúmenes se negociaron 219.000 millones de pesos, donde la acción más negociada por preferencial Banco Colombia con 63 mil millones como tal. Eso es positivo, teniendo en cuenta que hemos observado un mayor apetito por las acciones locales, teniendo en cuenta un entorno de menor aversión al riesgo y un mayor apetito por activos riesgosos por parte de los agentes en el mundo. El día de hoy el Goldcap vulneraría los 1.550 puntos, impulsado por el buen momentum de los mercados de renta variable y una mayor recuperación de los precios del crudo. En referencia a WTI está siendo alrededor del 4,5%. Por el lado de noticias, cabe recordar que mañana inicia el periodo ex dividendo de Grupo Energía de Bogotá, entonces podríamos observar retrocesos en el precio de la acción proporcional al dividendo pagado. Y por el lado de la OPA de Coltejer, salió el día de ayer el primer aviso de oferta en el cual se anuncia que se hará la OPA a 1.950 pesos por acción entre el 28 de junio y el 12 de julio del 2019. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Cementos Argos, la cual en la jornada de ayer mostraba importantes valorizaciones, pero a cierre de la jornada no tuvo como se mantuvo estable. Sin embargo, según el indicador técnico, se tocó el posible nivel de cambio de tendencia, el cual esperamos que toque el día de hoy. En caso que esto se ratifique, cambiaríamos nuestra recomendación de neutral la compra sobre la especie, donde el mercado tiene un potencial de valorización cercano al 16% para el ESI. Y por el lado de Grupo Sura, este también tuvo un mismo comportamiento similar al de Semargos, es decir, durante el transcurso de la jornada tocó el nivel de cambio de tendencia, pero cerró por debajo de este. Creemos que el día de hoy podría ambas vulnerar ese nivel y podría como tal dar señales de cambio de tendencia. Cabe recordar que por el lado de Grupo Sura mantenemos la buena perspectiva, teniendo en cuenta que se cayó el proyecto de ley que buscaba eliminar las cuotas de manejo sobre las entidades financieras, y esto ha generado importantes valorizaciones sobre Colombia, tanto ordinaria como preferencial. Esa valorización como tal no se ha visto reflejado en Grupo Sura, por lo cual vemos mayor potencial de valorización. Eso fue todo desde el punto de vista accionario. Lo dejamos con dólar con Edwin. 5. Ese Raúl. El día de ayer la tasa de cambio cerró en 3.242 pesos por dólar, cayendo así 0.44% con respecto a la jornada anterior, con un monto de negociación bajo de alrededor de 828 millones de dólares a la espera de lo que sería la decisión por parte de la Fed. Recordemos que el mercado de divisas cerró antes de que se tomara la decisión como tal de la Fed de mantener sus tasas de interés, por lo que hoy consideramos que va a haber apreciaciones en la tasa en la divisa local, reflejando lo que fue o lo que es el debilitamiento continuo del dólar a nivel internacional. Con respecto a renta fija local, los TES se recuperaron y continúan su valorización. Los TES a 2024 cerraron en 5.31% y ya van más de 50 básicos de valorización en un mes, mientras que los TES a 2028 cerraron en 6.09% también generando valorización de un básico en esta referencia. La referencia que más se valorizó fue la de 2024, el día de ayer. Así, la curva en pesos se valorizó alrededor de un básico, ya que hubo referencias que también se desvalorizaron, mientras que la de TES denominados en UR se desvalorizó 0.81 básicos. Con respecto a deuda corporativa, se fueron alrededor de 21.500 millones a través de bolsa y 676.000 millones por OTC, en donde lo más transado continúa siendo tasa fija, en esta ocasión con vencimientos a 2020 y 2021. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.